¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar esta deliciosa salsa Alfredo que te puede servir para acompañar tus pastas, pizzas o cualquier preparación en la que la quieras untar. Empezamos picando los ajitos. El ajo le da un increíble sabor a nuestras salsas, así que no escatimes en echarle mucho ajo, pero si no es muy de tu agrado puedes utilizar menos cantidad. Empezamos a colocar los ingredientes en una ollita. Vamos con la mantequilla y vamos a esperar a que derrita. No vamos a dejar que la mantequilla se queme porque si no va a cambiar el color de nuestra salsa y no va a ser blanquita sino un tono marrón o doradito. Vamos a dejar a temperatura media o bajita, mejor si es a temperatura media, y vamos a empezar a esparcir toda la mantequilla. Ya que está lista, vamos a agregar harina de trigo. Recuerda que todos los ingredientes te lo dejo siempre en la descripción del video y al final del mismo. Y vamos a revolver constantemente, no vamos a dejar que se pegue. Como te digo, mantenemos la temperatura media o media baja. Y vamos a revolver hasta que logre este tonito algo doradito. No dejemos que la harina se queme porque si no va a quedar marrón nuestra salsa, te lo vuelvo a repetir. Aquí estoy utilizando leche de vaca, es leche entera, y la vamos agregando de a poco, revolviendo constantemente para que se integre y no se nos vayan a formar grumos. El proceso de dorar la harina es para que no sepa crudo y le dé un mal sabor a nuestra preparación. Vamos agregando la leche de a poquito, como te digo, revolviendo constantemente hasta que llegue a ebullición. Como es poquita leche, va a llegar a ebullición rápido, pero tenemos que revolver porque va a ir espesando y no queremos que forme grumos. Queremos lograr una cremita bastante lisa. Aquí en este momento vamos a agregar la sal y la pimienta. La pimienta la agregas al gusto. A mí me gusta con mucha pimienta, así que lo voy a agregar en 2 tandas. Recuerda ir probando la sazón de tus preparaciones siempre. Así puedes ir rectificando los sabores. Poco a poco vamos mezclando y vamos a agregar el ajo que ya estuvo picado. Lo agregamos hasta ahorita para que no se queme mientras estamos dorando la mantequilla. No queremos un sabor amargo dentro de nuestra preparación. Y aquí ya vamos terminando. Como te dije, vamos rectificando los sabores. Aquí le estoy agregando más pimienta. Si sientes que le falta sal, agrégale un leve toquecito. Tampoco queremos que quede muy salado y predomine en nuestros alimentos. Ya que vamos terminando y vemos que está bastante espeso, no lo vamos a dejar tan espeso porque si no nos va a quedar grumoso. Agregamos el queso parmesano y aquí un consejo importante: revolver en el fuego por no más de 30 segundos. No queremos que esta preparación se corte y pueda quedar como leche cortada. Así que lo retiramos del fuego y seguimos revolviendo hasta que el queso se termine de derretir, que no va a tardar mucho tiempo porque está calientita la preparación. La dejamos enfriar un poco y la podemos envasar si no la vamos a utilizar directamente. En este momento la podemos dejar en refrigeración hasta por 5 o 6 días, siempre conservando la cadena de frío para que no se estropee, ya que es queso y leche lo que tenemos aquí. La podemos utilizar, como te dije antes, en cualquier preparación. Puedes hacer una pasta y puedes dejar esta salsita preparada con unos días de anticipación para no estar corriendo y tener esta salsita lista para usarse. Te recomiendo que lo envases en un recipiente de vidrio para mantener por más tiempo la calidad de la salsa. Aquí te dejo una sugerencia de cómo lo puedes utilizar. Sigue pendiente de mi canal para ver más deliciosas recetas en las que puedes utilizar esta deliciosa salsa. Aquí te dejo la lista de ingredientes para que puedas realizarlo y también en la descripción del mismo. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.